Romeo y Julieta son dos jóvenes enamorados que pertenecen a la familia, respectivamente uno y otro, de los Capuletos y de los Montescos. Familias las cuales, como casi todos conocéis la historia, son familias que están enfrentadas desde hace años, que se odian a muerte. Y mientras estas familias se odian a muerte, estos jóvenes se aman, ignorando el enfrentamiento familiar. Al contrario que la relación de Romeo y Julieta, y en vez de dos enamorados, en la Biblia nos encontramos la relación de dos hermanos, Jacob y Esaú. Estos dos hermanos viven enfrentados desde el vientre de la madre. La historia de Esaú, de Jacob, de su relación entre ambos, está llena de enfrentamientos, de traiciones, de disputas, pero llega un momento en que estos hermanos se reconcilian. Pero su familia, sus descendientes, no siguen la reconciliación de sus progenitores, sino que van a vivir enfrentadas a lo largo de la historia como estas familias de estos Capuletos y estos Montescos de la obra de Shakespeare. Ahora bien, si hubiera que destacar una de las dos familias que tuviese especial odio contra la otra, es la familia de Esaú, los descendientes de Esaú, el pueblo de Edom. Debido a que el pueblo de Edom se convierte en ese cruel enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Jacob, del pueblo de Israel, Dios tiene que levantar un profeta llamado Abdías, el cual va a proclamar juicio contra esta nación. Abdías destaca por ser el menor de los profetas menores, que no significa, como sabéis, el menos importante de los profetas, sino que si los profetas menores se llaman menores porque son más cortos en extensión que el resto de los profetas conocidos como mayores, Abdías es el más corto de estos profetas y el libro más corto del Antiguo Testamento. Pero no por ser el menor de los profetas menores es menos importante que cualquier otro profeta o que cualquier otro libro de la Biblia, ya que, como sabemos, como leemos ahí en el versículo que tenemos en la pared de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura, profetas mayores, profetas menores, toda la Escritura es inspirada por Dios, ha salido de la boca de Dios y es igualmente útil para enseñar, para instruir, para redarguir a todo hombre, para hacerlo perfecto, para hacerlo enteramente preparado para toda buena obra. En cuanto a este profeta, en cuanto a Abdías, no se sabe nada de él, salvo su nombre. El nombre Abdías era un nombre muy común en aquella época y significa adorador de Jehová. Algunas traducciones también dicen siervo de Jehová, pero literalmente significa en el original adorador de Jehová. Y en la Biblia encontramos aproximadamente unos 13 Abdías, 13 personas con este nombre, pero como digo, no podemos identificar con precisión que ninguno de estos 13 Abdías que aparecen sea el Abdías de la profecía. La fecha de este libro tampoco está clara. Suele haber 3 posiciones en cuanto a la fecha en la que se escribió esta profecía. Algunos la sitúan que parece ser la fecha más correcta, pero como digo, no está claro, durante el reinado de Joram, hijo de Josafat, alrededor del 848-841 a.C. Otros suelen situar, los que menos, este libro durante el reinado de Acaz, entre el 731 y 715 a.C., y otros poco después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, allí por el 815 a.C., diciendo que sería contemporáneo al profeta Jeremías. Y, como supondréis, el libro que vamos a estudiar en estos próximos jueves va a ser el libro del profeta Abdías, así que os ruego que abráis vuestra Biblia y me acompañéis a Abdías y leeremos los 14 primeros versículos de este único capítulo 1 de Abdías. Abdías,
capítulo 1, el que hay. Versículos 1 al 14, dice así la palabra del Señor. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o saltadores en la noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Versículo 7. Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan tenderán emboscadas contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Versículo 10. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suerte, tú también serás como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. Versículo 14. No te apostes en la encrucijada para exterminar sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de la angustia. En estos 14 versículos, en esta noche, en esta tarde, vamos a ver dos aspectos del juicio de Dios contra Edom que nos mueven a la humildad y a la confianza en nuestro Dios. Dos aspectos del juicio contra Edom que nos mueven a una vida de humildad y a una vida de confianza en Dios. Y el primer aspecto que vemos es la acusación y la humillación de Edom, versículos 1 al 9. La acusación y la humillación de Edom. El versículo 1 comienza diciendo: visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Dios le está comunicando directamente al profeta por medio de una visión lo que le quiere comunicar. Y esta visión dice que es acerca de Edom. El nombre Edom, como sabéis, primeramente se utilizó como otro nombre para llamar a Esaú. Edom literalmente significa rojo. Y probablemente este cambio de nombre hace referencia o bien al vello rojizo que tenía Esaú, como vemos en Génesis 25, o también al guisado rojo por el que cambió su primogenitura. 5 versículos después lo leemos, Génesis 25:30. Y como hemos dicho, aunque Jacob y Esaú terminaron por hacer las paces, esta paz no siguió con sus descendientes, no siguió con su familia, y especialmente fue los descendientes de Esaú los que más crueles fueron contra Jacob, contra Israel. Un ejemplo clarísimo de esta hostilidad la podéis encontrar en Números capítulo 20, versículos 14 al 21. El pueblo de Israel, para poner en contexto, y no vamos a leer el texto, después de ser liberado de Egipto, Números 20, 14 al 21, va camino de la tierra prometida. Llega a los territorios que pertenecen a Edom, y es el camino más fácil para transitar hacia su destino. Así que manda mensajero al rey de Edom, y la respuesta de Edom ante déjanos atravesar es no. De manera que, es muy resumido lo que estoy diciendo de la historia, pero y el pueblo de Israel tiene que tirar por otra ruta desértica, otra ruta más difícil, otra ruta más peligrosa y complicada,
como vemos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 8. Descendientes de Jacob, como Saúl, en 1 de Samuel 14, como David, en 2 de Samuel capítulo 8, como Joab, en 1 de Reyes capítulo 11, como Salomón, también en 1 de Reyes capítulo 11, son una muestra de descendientes de Jacob que tuvieron problemas, enfrentamientos con estos edomitas, con estos descendientes de Saúl. Y no tenemos tiempo para ver estos enfrentamientos, pero a lo largo del Antiguo Testamento, una y otra vez, Esaú contra Jacob, Jacob de vez en cuando también contra Esaú. Edom tiene que ser ajusticiado y Dios manda a un profeta para darle una profecía de juicio. Volviendo a nuestro texto, esta profecía sigue diciendo en el versículo 1: hemos oído un mensaje del Señor, un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: levantaos, y alcémonos contra él, contra Edom, en batalla. Dios está proclamando por medio del profeta juicio contra Edom. Y este juicio, como sabemos, es por la oposición férrea, cruel, constante que Edom tenía contra el pueblo de Dios, contra la descendencia de Jacob. Pero entre todas las cosas malas que podía hacer Edom, hay un pecado que destaca sobremanera, por el cual es juzgado y es humillado, condenado. Este pecado es, lo leemos en los versículos 2 y 3, la soberbia. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. No tenemos que recordar los estudios de Romanos, lo sabéis todos sin tener que recordar, pero en Romanos hemos estado viendo cómo Dios es perfectamente santo. Dios abomina el pecado, todo tipo de pecado, tanto el que cometemos externamente como el que cometemos internamente en nuestro corazón. Pero la Biblia hace especial hincapié en la condena de este pecado, de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo, de la mirada altiva. Por ejemplo, Proverbios 6, versículos 16 y 19, dice que 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para Él. Y empieza diciendo: los ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice Dios, yo aborrezco. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12, empieza diciendo: la mirada altiva, este orgullo, esta soberbia, la mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que sea ensalzado y será abatido. El mayor ejemplo de orgullo, de soberbia, de altivez, lo tenemos en Satanás. Isaías 14, versículos 12 al 14, dice que el pecado por el cual Satanás se rebeló contra Dios fue precisamente el orgullo, la soberbia. Y le dice, Isaías 14, 12, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, pero tú dijiste en tu corazón, y aquí viene la altivez, subiré al cielo, tú que debilitas las naciones, por encima de las estrellas de Dios, por encima de los ángeles, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Esta soberbia es la que hizo caer a Satanás, ser derribado. Y si os fijáis, es un lenguaje muy similar al que vemos, al que hemos leído en parte de esta profecía contra Edom, y veremos más adelante. Ahora bien, mientras más alto se eleva el orgulloso, más dura será la caída.
la caída que proviene del juicio divino. Dice Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo, delante de la caída va la altivez. O si lo leemos al revés, después de la altivez va la caída. Y Dios revela a Abdías, o por medio de Abdías, mejor dicho, que el orgullo de Edom era la causa, la soberbia por la cual iba a ser juzgado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Estos edomitas vivían engañados por su propia soberbia, su orgullo, su arrogancia les había cegado, haciéndole creer que eran invencibles. Estaban orgullosos de varias cosas. En primer lugar, vemos que estaban orgullosos de su situación geográfica. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, y una de las ciudades más famosas de Edom es la ciudad de Petra. Y si buscamos en internet, vemos fotos y demás, vemos cómo es una ciudad que está labrada en la piedra, cuyo acceso es muy complicado. Para llegar es acceso estrecho en las hendiduras de la piedra, y los ciudadanos de Petra pensaban que eran invencibles, que eran inexpugnables, porque ningún ejército a tropel podía entrar en su ciudad, y ellos con 6, 7 soldados vigilando podían acabar con aquel que entrase, o eso pensaban ellos. Algunos edomitas tenían sus hogares en lo alto de las cuevas, en lo alto de las montañas, y decían en sus corazones: ¿quién me derribará por tierra? ¿Os suenan las palabras de antes de Satanás? Subiré a lo alto, me sentaré por encima de... Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios me levantaré. Y estos edomitas, ¿quién me va a derribar por tierra? Yo estoy en lo alto. Pero como dice Santiago 4:8, la primera parte del versículo, Dios resiste a los soberbios, y de la misma manera que expulsó a Satanás del cielo por su orgullo y por su rebelión, Dios le dice a Edom, versículo 4, aunque te remontes como las águilas, aunque entre las estrellas pongas tu nido, Satanás decía, subiré por encima de las estrellas, allí te derribaré, declara el Señor. Ellos se creían invencibles, escondían sus tesoros en aquellas cuevas, en aquellas peñas, y pensaban que nadie podría arrebatarle eso. Estaban equivocados. Versículos 5 y 6 dice: si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Cuando vemos en las noticias o vemos en las películas que entran a robar a una casa, entran a robar a una tienda, a una joyería, a unos grandes almacenes, vemos que está todo manga por hombro. El ladrón ha llegado, ha cogido la que le interesaba, la caja registradora, los móviles, los teléfonos, las joyas, y ha salido por pierna para que no le pille la policía. Pero Dios revela a los edomitas que aun esos rebuscos, esos restos que el ladrón diría, ¿no robarían hasta que les bastara? Dice, no. ¿Cómo serán rebuscados tus tesoros escondidos? ¿Cómo será escudriñado Esaú? Es decir, van a arrasar con absolutamente todo lo que tenéis hasta dejaros sin absolutamente nada. Además de su situación geográfica, estos edomitas estaban orgullosos de sus relaciones diplomáticas, de sus alianzas políticas con los países vecinos. Un ejemplo de esta alianza, en 2 de Crónicas capítulo 20, vemos cómo traicionan a Judá aliándose con los amonitas y con los moabitas. Irónicamente, Dios iba a usar en el futuro a estos países aliados para traicionar a Edom. Los aliados de los que Edom se enorgullecía de tener, en el futuro les iban a traicionar y iban a ser usados como instrumentos de juicio. Por eso dice el versículo 7, hasta la frontera te echarán todos tus aliados. De esos que estás tan orgulloso, te engañarán. De esos con los que has confabulado, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. En tercer lugar, los edomitas estaban orgullosos de su sabiduría. Versículos 8 y 9 dice, no destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Respecto a esta jactancia de sabiduría, este orgullo,
leemos en Jeremías 49, versículo 7, que dice el profeta Jeremías 49, 7, acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos: ¿no hay ya sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido su sabiduría? Y abriendo un paréntesis, este capítulo 49 de Jeremías, los versículos del 7 al 22, es un texto paralelo al texto que hemos leído, los versículos 1 al 9 de Abdías, y os invito a que lo leáis en casa y profundicéis en él. Jeremías 49, del 7 al 22. Pero volviendo al texto, estos edomitas, especialmente la ciudad de Temán, era famosa por sus hombres valientes y por sus hombres sabios, por la sabiduría de Temán. Si os acordáis, muy por encima lo vimos, pero en Habacuc 3.3 vimos que Temán era una ciudad cuyo nombre provenía de uno de los nietos de Esaú. ¿Y qué iba a hacer Dios con esta sabiduría y con esta valentía de la cual se jactaban los de Temán, los de Edom? Dice que los iba a destruir con muerte violenta. Su sabiduría, de la cual presumían, no les permitió ver la traición de los aliados de los cuales presumían. Su sabiduría, de la cual presumían, no les dio ver que esa geografía inexpugnable sí podían entrar espías infiltrados como entraron y destruir desde dentro la ciudad. Y su sabiduría no les iba a librar del divino juicio que vendría sobre ellos. Vemos en este texto dos aspectos del juicio de Dios contra Edom que nos mueven a vivir vidas de humildad y a vivir vidas de confianza en Dios. En primer lugar, hemos visto la acusación y la humillación de Edom, y en segundo lugar vamos a ver del versículo 10 al 14 los cargos contra Edom. Los cargos contra Edom. La soberbia de estos edomitas tuvo como resultado una espiral descendente, como hemos visto también en Romanos, de pecado, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, que se manifestó, vemos aquí, en 4 acciones de violencia contra su hermano Jacob. La primera acción de violencia contra su hermano Jacob, aunque parezca un juego de palabras, pero esta acción violenta fue la inacción frente a la necesidad de ayuda de su hermano. Dice el versículo 11, el día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza, la riqueza de Jacob, el día que extranjeros entraban por la puerta de Jacob y sobre Jerusalén echaban suerte, tú también eras como uno de ellos, te echaste a un lado y te quedaste mirando. La inacción ante la necesidad de ayuda. Cuando Israel más necesitaba la ayuda de su hermano Edom, él se cruzó de brazos y no hizo absolutamente nada para socorrer. Pero si esto era grave, si no hicieron nada para ayudar a Jacob, en segundo lugar, su segunda acción de violencia contra Jacob fue la alegría frente al sufrimiento de su hermano. El segundo acto de violencia fue la alegría frente al sufrimiento de su hermano. Versículo 12 dice, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. Esta soberbia, esta altivez le llevó a gozarse, a alegrarse del mal de su hermano. Pero no se conformaron con esto, sino que cometieron un tercer acto de violencia aún más grave. La tercera acción de violencia contra su hermano Jacob, que es uno de los cargos contra Edom, fue el saqueo a su hermano. Versículo 13, no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres de su desgracia en el día de su ruina, no te apoderes de su riqueza en el día de su ruina. Mientras ellos, los israelitas, estaban siendo llevados al cautiverio, los edomitas se dedicaron al pillaje, a rebuscar y a saquear lo que los enemigos de los israelitas dejaron. Pero esta escalada de maldad sigue, o este descenso de maldad sigue y llega a su punto máximo. El cuarto cargo, la cuarta acción de violencia contra su hermano Jacob fue la traición.
a su hermano. La traición a su hermano. Versículo 14. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de la angustia. Los israelitas, lo vemos también en la historia, los israelitas que lograron huir de los babilonios, trataron de esconderse de esos enemigos que venían a llevarles cautivos. ¿Y qué se encontraron? Que los edomitas les estaban esperando en las encrucijadas. O bien para chivarse, aquí está escondido, por mí y por todos mis compañeros, y entregarlos de nuevo a sus captores, o peor aún, para matarles con sus propias manos. Dice el Salmo 137, versículo 7, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Deseaban la destrucción de sus hermanos. ¿Qué consecuencias tuvieron para Edom estos cargos, estos actos de violencia contra su hermano Jacob? Versículo 10, tenemos la sentencia y la condena por estos actos deleznables. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Serás cortado para siempre. Dice Ezequiel 25, versículos 12 al 14. Ezequiel 25, versículos 12 al 14, así dice el Señor Dios: por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ello, por tanto, así dice el Señor Dios: yo extenderé también mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres y animales y la dejaré en ruina. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom conforme a mi ira y conforme a mi furor. Así conocerán la venganza, declara el Señor Dios. Extenderé mi mano contra Edom, les dejaré en ruina y serán cortados para siempre. Dios ha dictado sentencia. Y la condena para Edom es la destrucción para siempre de este pueblo. Y si al inicio veíamos que durante todo el Antiguo Testamento vemos enfrentamientos entre estos descendientes de Esaú y de Jacob, y especialmente la inquina de Edom contra Israel, contra Judá, llegamos al Nuevo Testamento. Llegamos a Lucas capítulo 1, versículo 5. Y se nombra un tal Herodes, rey de Judea, cuyo padre era idumeo, es decir, edomita. Herodes era de la descendencia de Esaú. Herodes era de la descendencia de Edom. Y seguimos en Lucas. Y en Lucas 23, del 8 al 11, vemos que un tal, permitirme, Jesús, descendiente de la línea de Jacob, es traído frente a este Herodes para enfrentarse a un juicio. Aunque Jesús, en este enfrentamiento, como sabemos, Lucas 23, no abrió su boca en este intenso interrogatorio que le hace este idumeo, este edomita Herodes. Y este, por así decirlo, podríamos decir que fue el último enfrentamiento entre Jacob y Esaú. Porque vemos en la historia que en el año 70 después de Cristo se cumplía Abdías, versículo 10. Edom sería cortado para siempre. Edom como pueblo fue arrasado por Roma en ese año, 70 después de Cristo, y no se vuelve a saber nada de Edom en los libros de historia. Así que, mis queridos hermanos, cuando miremos a nuestro alrededor y veamos alrededor de nosotros la maldad contra el pueblo de Dios, como aquellos que atacan a la Iglesia de Dios aparentemente campan a sus anchas, confiemos en que nuestro Dios no está impasible, que Él es fiel
y que Dios juzgará y castigará justamente a todos sus enemigos y, como no, a aquellos que van específicamente contra los hijos de Dios. Así que, cuando seamos atacados la Iglesia, cuando seamos atacados los creyentes, individualmente o como pueblo, seamos pacientes. Descansemos en la soberanía de nuestro juez justo. Pero no olvidemos que el pecado no es algo únicamente de los impíos, no creyentes, sino que los creyentes tenemos que luchar todos los días contra el pecado. Y una de las luchas más difíciles que tenemos es la lucha contra nuestro orgullo, es la lucha contra nuestra soberbia, es la lucha contra nuestra mirada altiva. ¿Cómo podemos luchar contra este pecado? Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras más muramos a nuestro yo, más nos pareceremos a Cristo. Más enterrado quedará nuestra soberbia, nuestro propio orgullo. Aprendamos de la mansedumbre, de la humildad de corazón de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 11, 29, y vivamos vidas santas, vidas de santidad. ¿Cómo? Tomando su yugo. Un yugo que sabemos que es fácil, una carga que sabemos que es ligera, y la cual nos va a llevar por el camino correcto y nos va a apartar de la soberbia y de cualquier otro pecado, para que podamos vivir vidas en obediencia a nuestro Dios, vidas que le den gloria y que le den honra a aquel que solo merece la gloria y la honra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.